No porque le esté pasando bien, la señora que está en pantalla, pero sí decía desde el punto de vista meteorológico, porque recién lo veíamos a Repetto haciendo malabares para no insolarse. Y nosotros que lo tenemos ahí en el medio de Brasil, donde no hay un árbol de paso. En Brasilia vos vas y no encontrás un árbol. Es una ciudad llana que no, Sí, sí, no encontrás un vegetación. árbol ni por casualidad. Y curiosamente está en el medio del Amazonas. Está, Entonces, digamos, en la parte de abajo, ya empieza una otra vegetación, se llama cerrado, que es muy débil y pues, sí, es muy caluroso. La gente pasa mal ahí muy fácilmente. A mí me gustó mucho Brasilia, me encantó, pero digamos, es una ciudad absolutamente rara. No encontrás sola, a las 9 de la noche no encontrás un kiosco, no hay un kiosco, no hay un supermercado, no puedes no comprar nada. Es una ciudad muy impersonal, ¿no? Sí, hay que moverse en auto. En auto, siempre. Todo es muy grande, todo es muy imponente y muy moderno también. Bueno, a ver, ¿está Andrés Repetto por allí? Andrés, te escuchamos y vemos. Ya, se entrecorta mucho el audio, pero yo les voy a mostrar más que mi cara bien roja del sol, les voy a mostrar lo que se vive de este lado, de esta valla que separaba a los manifestantes que están a favor y de los que están en contra de la misma. Bueno, en este momento estoy del lado de los manifestantes que están a favor a esta hora son más de los que por lo menos hasta hace un ratito veíamos por otro lado, pero repetimos, los manifestantes se calcula serán 300.000 personas en esta explanada muy grande, con una constante desde este lugar. Pero un poco lo que se está viviendo en este momento está el decisión de la política y el futuro de Brasil. Viviéndolo tendría aquí como una fiesta, ¿no? Por lo menos es lo que puedo ver yo y estoy tratando de transmitirles a través de las imágenes que van diciendo. Bueno, ahí lo estamos escuchando con cierta dificultad ya en función de que ha empezado la manifestación y como eso también la proliferación de celulares y las correspondientes contratiempos que tenemos con las comunicaciones. Pero a ver, para tratar de poner blanco sobre negro, Rodrigo, te pregunto, a partir de las 2 de la tarde entonces, según lo que están diciendo los diarios más importantes de Brasil, probablemente 349 legisladores se sienten en sus bancas para iniciar lo que va a ser el juicio político. ¿Cómo va a ser el procedimiento a partir de las 2 de la tarde? ¿Se sientan y qué van a hacer? Empieza un diputado llamado Abel Gallina, de un estado del norte de Brasil, a votar. Se están haciendo bromas con el apodo que tiene el señor porque es un poco, digamos, un retrato del Congreso brasileño, personajes... Abel Gallina. Abel Gallina es el que va a dar el primer voto y será en contra Cosas de la del presidenta. destino, ¿no? Bueno, el tipo hace 2 años fue denunciado porque tiene ahí una red de gasolineras y abastecía todos los autos públicos en su gasolinera. Y él contesta entonces a la investigación, pero ¿dónde iría a abastecer los autos? ¿No? Como si no hubiera otra opción. La mayoría del Congreso hoy de Brasil tiene historias, si no iguales, semejantes. Y sí hay 349, 350 de estos señores que van a decidir si Dilma sigue o no en el poder. Lo que pasa adelante, yo diría que hoy más del inicio. Hoy se define muchas cosas. Para decirlo sintéticamente, un grupo de señores de dudosa reputación van a ser los encargados de sentenciar o no a una señora por su reputación. Sí, se puede decir claramente que sí. Está previsto que sea así, pero nos toca decir que no es el mejor escenario, no es el mejor tribunal que podría tener la presidenta, incluso porque, bueno, ha cometido un montón de errores y se sabe, lo que no se sabe es hasta qué punto sabía de los errores que se cometieron y de la corrupción que sí está bastante comprobada en los últimos gobiernos. Yo diría que hoy se define porque si ella logra un apoyo y le da vuelta al partido que parece ya bastante difícil, complicado, cuesta arriba, como se dice acá,
puede ganar aire. Y si pierde hoy, yo veo muy, muy difícil que en el Senado o mismo en el Supremo Tribunal Federal se dé una vuelta al partido. Yo lo que puedo pronosticar, sobre todo a mediano plazo, estamos hablando de 1 año, 2 años, es un periodo de inestabilidad, porque evidentemente, como acaba de alguna manera de inferir acá el colega, la clase política brasileña al más alto nivel es corrupta. O sea, lo que estamos viendo es una serie de políticos, por lo menos los que están a la vista, corruptos, los que quieren suceder a Dilma Rousseff, acusados de corrupción, algunos prácticamente certificadamente, son certificadamente corruptos. Tal vez no el vicepresidente, hay rumores, pero no hay pruebas. Y acá lo que se presenta cuando, estamos hablando de una población de 204, si me equivoco, me calculé como 204 creo, millones de habitantes. No estamos hablando de un país de 40, de 30, no sé cuánto más, donde hay un nivel de pobreza importante, con el rédito que no justifica la corrupción imperante, ni mucho menos, de haber sacado durante el último periodo a 50 millones o más de prácticamente una situación de extrema pobreza. Entonces, esa gente va a reclamar más. Los que tienen mejor posición, exactamente lo mismo. Entonces, frente a una clase política corrupta casi en su gran mayoría, por lo menos los que gobiernan, yo lo que pronostico es un periodo de inestabilidad largo. Acá, de alguna manera, podríamos coincidir, podría decir que la norma de este juicio político, mal llamado impeachment, que ahora se ha popularizado esto con la lengua tan rica que tenemos los españoles. Dicen que es la única palabra que de alguna manera resume acusación, juicio político, momento, que se ¿no? hinchar. Literalmente sería impedimento, ¿no? Que no siga ese que sea una corte. costumbre, por ejemplo, la de pedir... Igual yo no tengo la culpa, yo de eso no tengo la culpa. Tengo la culpa de un montón de cosas. Quería hacer una pregunta, porque yo prefiero hacer preguntas y no aseveraciones. A mí me han llegado rumores, hablando de rumores, de que hay mucho malestar en las filas militares. Entonces, partiendo de esos rumores que podrán ser... Los rumores son ciertos, o sea, hay algo que se llama inteligencia del rumor. O sea, cuando hay rumor siempre tiene una causa. Entonces, hay mucha conversación en los cuarteles, sobre todo el ejército de Brasil. Me parece que a Caballero no le gustó mucho. No. ¿Es cierto? Él puede ¿no es mentir cierto? el rumor, no. Lo que yo quiero preguntar es, yo sé que en el mundo actual, un golpe de Estado militar no es algo viable. Pero yo me pregunto hasta qué punto puede llegar la crisis en Brasil a desembocar en una solución de este tipo. Es una pregunta, Cuidado, ¿no? Se han manifestado ya militares que están jubilados, ¿no?, en sus clubes militares y han hecho públicas cartas que dicen, si nos necesitan, estaremos ahí, cosas en este tono. Yo no he visto... Pero no tiene mando de tropa, que no tiene mando de tropa. Yo no veo, como usted mismo dijo, un ambiente o algo ni siquiera semejante que pueda estimular una salida militar, una acción militar o algo así. Bueno, los militares tienen opinión y tienen como todo ciudadano. Se han mantenido callados en los últimos años y en las últimas décadas porque la imagen que quedó de ellos después de la dictadura que duró hasta el 84 no ha sido para nada buena. Entonces todo lo que pudieran decir en los últimos años les salía por la culatra. Lo que sí, hay mucha gente en Brasil que defiende el impeachment, que menciona el ejemplo del ejército como una institución, digamos, donde la corrupción no llega. No llega, claro. Y bueno, hay casos que muestran también lo contrario en niveles más bajos del ejército, donde sí hay corrupción. Pero sí, dentro del lado de la valla, donde se muestran más los colores verde y amarillo, donde están la gente contra Dilma, no diría que son la mayoría ni están cerca de esto, pero sí hay gente que defiende salidas no democráticas, yo diría que o sea, como decirme, lo que supera mis no expectativas, sino me supera mis
presunciones, ¿no? Al respecto. Lo que veíamos recién a la derecha, ahora estamos viendo imágenes del Congreso, pero lo que veíamos recién a la derecha de la pantalla son imágenes que nos trae en vivo nuestro compañero Andrés Repeto, que hoy de la mañana estuvo conversando con algunos de los manifestantes. Y vamos a compartir precisamente esto, Andrés. Bueno, y estaba caminando hacia el Palacio del Planalto y ya hay gente que se va manifestando. Bueno, en este caso, claramente partidarios a favor del impeachment. ¿Por qué a favor del impeachment? Porque a Dilma Rousseff assaltou o nosso país, levou todo o nosso dinheiro para Cuba, para Angola e para Venezuela, sem o consentimento do Congresso e do Senado. Ela fez as pedaladas fiscais, que é contra o regimento do Brasil. ¿Qué cree que el Congreso va a votar a favor o en contra del impeachment? Vai votar a favor do impeachment, o Congresso e o Senado. Mas tá tudo certo. Ela vai perder domingo no Congresso e na próxima votação do Senado ela também vai perder. Beleza! Qual o jornal que é lá da Argentina? Bueno, ahí está el clima, ¿no? Sí, se escuchó muy débil, pero se notaba que el señor mencionaba: Dilma nos robó y llevó nuestro dinero a Cuba y Venezuela. Aunque, como diríamos, no se considere un ejemplo de la masa crítica, ¿no?, con argumentos muy factibles, mucha gente tiene estos argumentos para defender la salida de Dilma. Que el acercamiento a países como Venezuela y Cuba ha acercado el país, Brasil, de un régimen socialista o comunista. Hay una expresión que es: si no estás en contra de Dilma, vete a Cuba. Y quedó muy popular esto y digamos que es la parte más baja de la discusión. ¿Cómo vas a resumir la permanencia o no de una presidenta a este tipo de división ideológica que podemos decirle, acusar al gobierno de muchas cosas, pero no de simplificar la historia? Claro. Y la además, el gran brasileña. apoyo que se le dio a Cuba provino sobre todo económico de Venezuela, ¿no? Más que a lo mejor de Brasil. A pesar de que yo creo que el hijo electo de Fidel Castro nunca fue Hugo Chávez, sino Lula da Silva, ¿no? Bueno, hemos visto asociaciones que han cambiado a lo largo de estos sí. últimos años y Latinoamérica dejó en algún sentido de ser, quizás en algún sentido no sé si dependiente desde el punto de vista de la política exterior de Estados Unidos, para hacer un viraje importante, casi les diría de 180 grados en su política exterior. Ahí está nuestro compañero, Repeto, que sigue a pie firme con la cabeza en llamas ya, pero bueno, por lo menos tener la posibilidad de disfrutar un día con sol, no como nosotros. No, bueno, sin ninguna duda es un día histórico. Creo que hay que esperar a qué es lo que voten los diputados y en todo caso ver cómo se va desarrollando y cómo se logra empezar a unir a estos dos Brasil, hoy separados por una valla, ¿no? Quería mostrarles esto, lo que hablábamos hoy antes de mapa del impeachment. Vos, Néstor, decime si se ve bien. Esto es lo que Un poquito más dice abajo, un poquito más abajo. A Esto es lo favor, que 355. Sí, esto es lo que dice la oposición, no significa que sea así y veremos qué es lo que pasa a partir de las 2 de la tarde. Bueno, ya empieza a haber gente. Indecisos hablan de 26. Fuera Dilma es el cartel. Bueno, por supuesto estoy detrás de la valla del lado de quienes están apoyando el impeachment. Y el mapa de impeachment ahí, a favor de Dilma, 132, no puede ser. Mapa de impeachment contra 100, bueno, este número no lo entiendo. Lo claro es que tiene que ser 342 diputados los que voten a favor del juicio político. Veremos si eso ocurre. Me parece que igualmente, Néstor, y ahí dirán ustedes en el estudio, ¿no? Pero el gran desafío, más allá del impeachment, es comenzar a trabajar en la Unión de Brasil y todo el clima de lo que siga a partir de lo que pase hoy. Si Dilma logra salvarse de este juicio político, sin duda tendrá que trabajar para una unión que va a ser muy compleja
y también será muy difícil si se prueba el impeachment o el juicio político a Dilma en esta primera fase de diputados, y se aprueba finalmente en senadores, el papel que le va a tocar a un hombre que por gran parte de la población tiene una pésima imagen, que es Michel Temer. Así que la situación va mucho más allá de el juicio político o el día histórico que se está viviendo acá en Brasil. Rodrigo. Sí, lo que se puede pensar es que a corto plazo Temer va a tener algo que no ha tenido Dilma en los últimos meses, que es el apoyo de los diputados que votarán ahí en mayoría. No se sabe si es suficiente o no, pero por la salida de Dilma tendría estos votos para aprobar las primeras medidas. ¿Y empresarios también? Del empresariado también, es lo que iba a mencionar. Las grandes federaciones de Brasil de empresarios están tirando contra Dilma, claramente. Fiesp es la más significativa. Y el mercado internacional, lo que vemos en el mercado cambiario y en términos de la bolsa de São Paulo, claramente, cuando hay una noticia en contra de Dilma, la bolsa sube y el dólar baja. Claramente. Entonces, O sea que hasta los mercados están en contra de Dilma. Obviamente sí, están tirando, no se sabe si es una... Ahora, ¿a Dilma Rousseff no le convendría a esta altura del partido, teniendo en cuenta que una buena parte de Brasil está en contra, que los mercados los tienen en contra, que los medios de comunicación están en contra, pensar seriamente en la posibilidad de, en algún sentido, previendo que Brasil pueda atravesar este tiempo con mayor tranquilidad y ya prácticamente cercada y con los votos, porque ella debe saber claramente cómo están sus votos y si van a lograrlo o no? ¿No le convendría renunciar? Yo creo que primero esperará la votación de hoy. Y insisto, no creo que renuncie por cómo quedará la historia. O sea, está bien, probablemente ella no renuncie, pero yo lo que te estoy preguntando es si le convendría a Dilma Rousseff renunciar. Si vos yo tuvieras que te asesorar- contestaría, desde el punto de vista del país, a lo mejor sí, pero desde el punto de vista de cómo ella quedará marcada y cómo el PT sale de la historia, yo creo que ella no renunciará por esto, o sea, fundamentará su decisión en esto. Y han insistido en los últimos meses que hay un golpe y lo van a llevar incluso, creo, hasta la justicia. Obviamente será un escenario mucho más inestable para Brasil si tardamos 6 meses a que se defina si Temer tiene o no legitimidad para gobernar. Obviamente para el ciudadano común será la peor solución, pero no creo que ella esté dispuesta a cerrar el tema con la votación de hoy, incluso por la historia de ella. O sea, Claro. es una persona que ha sido torturada durante la dictadura, tiene la fama de no desistir, no dar un paso Tiene formación atrás. militar, es decir, como guerrillera de alguna manera. Sí, y ha cuidado, pasado, digamos, por cosas estoy de más acuerdo con duras que un juicio político físicamente y psicológicamente. Igual nunca tuvo el carisma de Lula. No, pero ni siquiera Nunca. No, él también fue un hombre también. Ni cerca. Dilma no es capaz, digamos, de hablar con 2 o 3 personas y convencer de sus puntos un grupo pequeño de personas, mientras que Lula puede hablar con empresarios de la Fiesp o venir a Buenos Aires, dar una charla a empresarios que serían de oposición en Brasil y sacarles, si no inversiones, sacarles una sonrisa o convencerlos. Y esto habla mucho de los, ya que estamos hablando de los próximos pasos, se ha mencionado elecciones anticipadas. No es el escenario más probable porque el juicio político no prevé elecciones anticipadas. Tendría que darse otro tipo de Una juicio. renuncia. Una renuncia Sí. o un juicio en el tribunal electoral que se está investigando cómo se financió la campaña de Dilma. Lula es un personaje que tiene sí mucho capital político, aparte de todas las investigaciones. Lula hoy sería, si hay una elección hoy, mañana, pasado en Brasil, junto a Marina Silva serían los 2 candidatos que pelearían por más
Corrupción y todo increíble eso, que sí. pueda parecer esto. O sea, habría votos suficientes para sacar a la persona que Lula prácticamente colocó en la presidencia, pero Lula no ve, está en condiciones de pelear. Es incombustible, como decimos nosotros. Lula suelto, digamos. Bueno, yo coincido con eso, ¿no? Coincido con la historia de Dilma Rousseff. Yo creo que tal vez es posible, pero coincido con el colega que es poco probable de que ella vaya a renunciar por su propia historia, ¿no? Una persona que ha sido guerrillera, que fue torturada, que sufrió muchísimo. Está acostumbrada, tiene otra formación de un político tradicional. No se llevaba muy bien con Cristina, Dilma Rousseff. No, al parecer no tenía... Tuvieron diferencias con Tuvieron Cristina diferencias, sí, yo creo que Cristina tenía más, digamos, llamémosle, más buena onda, más química. Tenía onda con Lula. Con Lula da Silva. Yo coincido con el colega que sí, que evidentemente Marina Silva Marina Silva, sí, y Lula da Silva podían ser en un futuro los próximos contrincantes, ¿no? Porque Lula es incombustible. Es decir, a pesar de que lo acompañó un aparato totalmente corrupto, ¿no? Bueno, él durante un periodo determinado de su presidencia, bueno, él logró que esas 50, 60 millones de personas salieran de la pobreza absoluta, pasaran a un nivel superior. Es carismático y todo este tipo de... Para mí es el político y eso no cuenta, sé si en los ¿no? últimos 40 o 50 años más importante que dio Latinoamérica. Pero hay una cosa que yo creo que comentó acá el colega también, que yo estoy totalmente de acuerdo con él, es que quien sea el que suceda a Dilma Rousseff o a Temer, a este personaje que yo creo que no debería durar demasiado al frente de la presidencia de Brasil, lo más importante es la unión del pueblo brasileño. Porque, como dijeron, bueno, acá es una cuestión de Brasil contra Brasil. Uno ve, porque es cuestión de ver un mapa. No tuve tiempo de traer un mapa, de mostrar un mapa, de mandar. Y entonces uno ve un Brasil dividido geográficamente en dos. Un norte que tiene una orientación ideológica determinada y política, y un sur que es todo lo contrario, ¿no? Entonces acá, es decir, hay una grieta geográfica, y lo único que hay de acuerdo en la superestructura política es que todos están unidos lamentablemente por algo nefasto que es la corrupción. Yo les propongo a ustedes que se queden un minutito más con nosotros. Nosotros vamos a continuar desde acá, pero vamos a hacer una breve pausa y en minutos ya estamos de vuelta. No se olviden, a partir de las 2 de la tarde empieza uno de los momentos históricos más importantes que va a atravesar Brasil y nosotros vamos a estar con toda esta información.